bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Son deportistas de élite que son referentes para otras mujeres, deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos, pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para la sociedad. Iniciativas, colectivos y movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer. Y también tenemos espacio para hablar de cuestiones de salud. Pero nos faltaba hablar con todas esas mujeres que, como nosotras, se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo. Poco a poco en las redacciones de deportes hay más mujeres y queremos conocer a las encargadas de ofrecer la información y las circunstancias en las que han trabajado y trabajan. Por eso hoy, que este tercer programa de mes, es el turno de la sección Las Juntaletras. Os recuerdo que podéis encontrar todos los programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y también os recuerdo que tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular-Radiomarca, todo juntito, Femenino Singular-Radiomarca, a donde podéis encontrar enlaces, información sobre todos los programas que emitimos, eventos a los que acudimos, en fin, todo lo que os interese que tenga relación con la mujer y el deporte. A los mandos técnicos me acompaña el flaco Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Así que vamos allá con las juntaletras, presentando a nuestra protagonista de hoy de la mano de Lourdes Esparza. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay. Lourdes Esparza, las juntaletras en femenino singular. Empezamos esta nueva temporada en lo más alto, en la cumbre a la que hemos llegado pedaleando con mucho esfuerzo, como los deportistas que tanto le gustan a nuestra juntaletras de hoy. A ver si el resto de la temporada somos capaces de mantener este nivelazo. Pionera en el periodismo deportivo, lleva desde 1982, año en el que terminó la carrera en la Complu, dedicada en cuerpo y alma a la información deportiva. Siente pasión por el ciclismo, pero también le gusta mucho el baloncesto y cualquier deporte, por muy minoritario que sea. Solo se le resiste el fútbol, que no le atrae especialmente. Luego nos contará por qué. En 1983 entró en Radio Nacional y de ahí pasó a Televisión Española en 1997, donde estuvo hasta 2008, en que volvió a la radio. Su labor como periodista dedicada a promocionar el deporte femenino le ha hecho merecedora del premio Lili Álvarez en 2019 en la categoría de radio por su reportaje La esencia del deporte, Emma Falcón, emitido en las mañanas de Radio Nacional de España. Si repasamos su extensa vida profesional, podríamos dar todos estos datos. Así de prisita, ¿eh? 3 Juegos Olímpicos, Seúl 88, Barcelona 92, Atlanta 96, la Copa Mundial de Fútbol de Francia 98, los Mundiales de Baloncesto de 1990 y 1994, además del Eurobásquet 1989 y 1991. En el ciclismo no se ha perdido nada. Ha seguido 7 Mundiales, 11 vueltas a España, 9 Tours de Francia y 9 Giros de Italia. Uf. Y lo vamos a dejar así porque si no nos quedamos sin tiempo para hablar con ella, que es lo que queremos, que nos cuente cómo eran las redacciones de deporte de hace 40 años y qué cambios ha vivido ella. Y tenemos una primicia. En unas horas, porque ya estamos a viernes, nuestra juntaletras de hoy se jubila. Estoy segura de que tendrá una gran fiesta para despedirse de todos sus compañeros y amigos, y también estoy segura de que el periodismo va a echar de menos a una grandísima mujer que ha trabajado muchísimo para dotar el periodismo deportivo de emoción. Hoy tenemos el honor de hablar con Ana José Cancio. Ana José Cancio, muchísimas gracias, Lourdes Esparza, por esta presentación. Muy buenas, qué bien, qué alegría, compañera, tenerte aquí en este programa, porque además yo creo que somos hermanas en este sentido, ¿no? Porque tanto tú como yo llevamos bastante, bueno, tú más que yo, pero porque yo empecé más tarde, no porque sea más joven que tú, pero porque yo empecé más tarde a darme cuenta de que la mujer necesitaba un espacio en el deporte, tú lo tuviste clarísimo.
Bueno, Lourdes, gracias por esa presentación. Natalia, gracias por invitarme al programa, a las dos. Yo no tanto tuve clarísimo, fíjate, que el deporte necesitaba una voz femenina, el periodismo deportivo, sino que yo llevaba el deporte y el periodismo en la tripa, en todos los lados de mis intestinos. Entonces yo entré en este mundo del periodismo deportivo sin saber o sin preguntarme si había mujeres o no, o qué podía aportar yo desde la perspectiva de una mujer en un mundo masculinizado, como era el del periodismo deportivo, cuando yo empecé en 1982. Antes también había hecho prácticas en Radio Cadena en Ávila, en Radio Nacional de España en La Línea, en La Hoja del Lunes escribí, siempre en deportes, porque me encantaba el deporte, pero eso porque yo me busqué ese camino y luego miré a mi alrededor, digo, pero si no hay mujeres periodistas deportivas. Pero ahora mirando a mi alrededor, no solo en Radio Nacional de España cuando entré, sino rápido yo cubría eventos, reportera sobre todo, que es lo que más me gusta, y inmediatamente me di cuenta de que no había ninguna mujer periodista deportiva, y como enviada especial ya ni te cuento nada en absoluto, pero bueno, podemos desarrollar si queréis o si no. Bueno, yo quería empezar por ahí, pero ya lo has contado, que lo tuyo siempre ha sido, tenías muy claro que lo tuyo era la información deportiva, que fue como un amor a primera vista, ¿no? Y con la radio también, ¿no? O sea, además del periodismo, ¿te gustaba la radio? Sí, sobre todo la radio. Y eso que la radio no me viene de cuna, porque yo soy de un pueblo del norte de Palencia, de la montaña palentina, un pueblo minero, Guardo, y allí no llegaba la radio, allí no se escuchaba la radio, porque está en un valle entre montañas, hasta que ya luego se puso un repetidor. Es decir, en mi casa les escuchaba la radio y se oía con muchísimo ruido, no era agradable escuchar la radio. Entonces ya fue cuando salí de mi pueblo a estudiar, cuando verdaderamente descubrí las emociones que transmite la radio, cómo puedes imaginar todo aquello que te están contando, cómo te hacen evocar muchísimas situaciones, y sobre todo escuchaba periodismo deportivo, escuchaba fundamentalmente Radio Nacional de España, pero yo no puedo dejar de decir que también he escuchado a José María García, lógicamente, él había empezado antes que yo, es mayor que yo y tenía desde luego unas miras, puede ser más altas que las mías, y desde luego llegó mucho más lejos que yo, porque él marcó un antes y un después, pero sí, que rápidamente yo descubrí el periodismo deportivo. Yo quería hacer deportes, por ejemplo, eso, cuando hacía prácticas en Radio Cadena en Ávila o en Radio Nacional en La Línea, pues no tenías que hacer de todo, y yo quería hacer de todo más deporte. Entonces, bueno, pues ahí sí, y radio sobre todo. Perdona, que es que has nombrado a José María García. ¿Cuántas veces te han preguntado por tu incidente con José María García? Yo creo que el que no lo conozca, pues que lo googlee. Pero ¿cuántas veces te han preguntado por ello? Bueno, muchísimas veces, porque verdaderamente lo mismo, no había, incluso en el año 2003, que fue cuando ocurrió esto, 2003 o 2001, 2001. Digo, ahora 2001. Me estoy dudando, inmediatamente lo he dudado. 2001, pues en la Vuelta Ciclista a España había otra periodista, Nieves Moya, y yo, pero como cuando yo empecé, es decir, que no, y en las metas tampoco. Entonces, bueno, este señor siempre se ha creído dueño de la situación, todo el mundo, sea de su emisora de radio, o sea de la ajena, tiene que actuar al son del pito que él suena, y entonces uno entiende que los demás tenemos nuestra personalidad y tenemos nuestro respeto por su trabajo y por el de los ciclistas. Entonces, bueno, yo estaba grabando una entrevista para Televisión Española con Óscar Freire en Torrelavega, efectivamente, que se acaba de inaugurar el velódromo con el nombre de Óscar Freire. Hacía ya casi una hora que había terminado la etapa. Óscar había hablado ya con todo el mundo. Yo no tenía ninguna necesidad de la inmediatez porque no estaba en la radio, estaba en la televisión para el telediario. Bueno, y José María García coge y se mete por el medio. O sea, venga, Óscar. ¿Pero de qué manera, no? O sea, sí, venga, Óscar, oye, que claro, no, él le da igual quien esté trabajando. Eso tiene que imponer, o sea, creo que saliste bastante bien, y yo creo que, imagino que esto te reforzaría también entre los compañeros y sobre todo entre las compañeras, ¿no? Imagino. Bueno, primero, este señor no respetó en absoluto. Yo dije, pero bueno, o sea, que le dije, estamos trabajando, déjanos trabajar, respétanos. Bueno, se puso como un energúmeno, creo que una cámara lo grabó, de Telecabarga, él se puso en evidencia
experiencia. Salí reforzada, bueno, primero entre los compañeros, porque era lo que había. Y alguna compañera, que era Mari Carmen Izquierdo, que en paz descanse, que por entonces era la subdirectora de Deportes de Televisión Española, lo que hizo fue llamarme la atención y dar la razón a José María García, que me quería sacar de la Vuelta Ciclista a España y mandarme para Madrid, ¿sabes? Entonces se impuso la cordura, porque yo no dependía de Mari Carmen Izquierdo, sino que dependía del director de informativos, que entonces era Urdaci. Me preguntó qué es lo que había pasado, se dio cuenta que yo no tenía por qué salir de la Vuelta Ciclista a España, que yo no había hecho nada mal, sino que había sido él el que me había faltado el respeto, entre otras cosas porque Óscar Freire encima le puso en su sitio, le dijo, bueno, yo ya termino con Ana. Así que, en fin, más bien, es que compañeras no había, que es que ¿qué compañeras? Es que, ¿sabes? En el periodismo deportivo es que ni siquiera en los años 2000, en el ámbito que yo me movía, sobre todo de enviadas especiales, igual en los estudios, igual en las redacciones había gente, pero que salieran, que fueran a Juegos Olímpicos, que fueran a las carreras, que fueran al baloncesto, al Eurobásquet, al Mundial, a lo que fueras, que te encontrabas poquísimas o ninguna mujer. En el Giro de Italia yo he sido la única mujer acreditada de más de 200 y picos periodistas a partir del 90, yo la única muchos años, hasta que llegó una chica de la RAI. Entonces, pues el respeto entre las compañeras, pues verdaderamente no, porque no las había. Entre los compañeros sí. Entre los compañeros sí, porque claro, ninguno se había atrevido a poner en su sitio a José María García y yo sí lo hice. Tuvo que llegar a una mujer que lo hiciera. Pues ya está. Pues esto es lo del señor José María García. Sí. Entonces, claro, las redacciones han cambiado. ¿Tú crees que han cambiado mucho en relación a la mujer las redacciones de información deportiva? Sí, se han cambiado. En televisión fue el primer medio en el que las mujeres cada vez cubrieron más ámbitos profesionales, cada vez fueron entrando más, las tuvieron más en cuenta, hacían más cosas, retransmisiones, directos en los telediarios, presentadoras, es decir, había mucho más campo para las mujeres en la televisión. Había un cierto equilibrio. Bueno, cuando yo fui a la tele había bastante equilibrio. En el año 97 ya había bastante igual un 25 de mujeres, un 75 hombres. Claro, de donde venía yo, en Radio Nacional, que no había ninguna mujer, y cuando volví tampoco, pues, ¿sabes? Pues, entonces, ¿en qué ha cambiado? Ha cambiado. En la radio sigue habiendo muy pocas. En la radio yo creo que sigue habiendo muy pocas. Si miras las grandes cadenas de radio, sigue habiendo muy pocas mujeres. No sé si es que nos cuesta tomar la decisión. Es cuestión de confiar en nosotras mismas y saber que si hacemos las cosas bien, el camino se nos tiene que abrir de igual manera que a ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, y no sé si ahora, porque yo no estoy en la redacción de deportes, antes yo siempre tuve que demostrar el doble que los hombres, que mis compañeros, para tener las mismas oportunidades. El doble o más, siempre. O sea, estaba ahí. ¿Y qué más ha cambiado? Pues la tecnología ha cambiado el trabajo periodístico, pero bueno, esto es en general para todos. Pero con respecto a las mujeres, que nos cuesta, que también es cosa nuestra de dar el paso y hacernos respetar como profesionales. ¿Y tú crees que la conciliación familiar, que entiendo que es dificilísimo en deportes, la conciliación familiar, porque pues tienes que estar muchos días fuera de casa, si viajas y si sigues el Giro o cualquier acontecimiento, un mundial, lo que sea, eso te lleva a estar mucho tiempo fuera de casa, claro. Para conciliar eso con la vida familiar, parece que ahora la ley te ayuda a poder conciliar, pero en aquella época era dificilísimo, ¿no? Bueno, yo no sé si tanto la ley. Yo en realidad a mi hijo, al único hijo que tengo, lo tuve con 45 años. Es decir, yo había hecho ya casi toda mi carrera profesional. ¿Y tú tuviste ahí un problema? Claro, ya no tuve. El problema no tanto fue por ser madre, o sea, a mí me hicieron bullying, un acoso laboral en Televisión Española, justo cuando me quedé embarazada. Después de un montón de años de profesionalidad. Sí, y de estar a un máximo nivel. Yo estaba acreditada para ir al Tour de Francia, que iba a ser mi 11º Tour de Francia, no recuerdo, con el equipo con el que yo habitualmente, de cámara y ayudante de sonido. Es decir, que un equipo consolidado, el prestigio que tenía
televisión española en el Tour de Francia, no solo el conocimiento que tenían los equipos con respecto a nosotros, sino un trabajo de una calidad. El Tour de Francia es el tercer acontecimiento deportivo del mundo más seguido en el mundo. Los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y todo lo tercero, el Tour de Francia. Bueno, pues cuando le digo al jefe de deportes, que era Julián Reyes, jefe de deportes de Telediario, le digo que renuncio al Tour de Francia, se lo digo con un mes y medio de antelación, o dos meses, porque en mi situación de embarazo entiendo que no debo ir. Bueno, pues decide que va la última persona que llega a la redacción de deportes, que era un chico que estaba de prácticas. Digo, pero ¿cómo puedes mandar a una persona de prácticas al Tour de Francia? O sea, es una barbaridad lo que estás haciendo. Tú no sabes lo que es el trabajo del Tour de Francia ni lo estás valorando. Entonces, bueno, a partir de ese momento se me hizo un acoso laboral importante, y luego aprovecharon mi situación de haber sido madre para ella. Fue en el momento que me mandaron prácticamente de la tele a la radio. O sea, coincidieron ambas cosas, pero en realidad no fue tanto por ser mujer, creo, yo entiendo que fue por mi capacidad profesional, o sea, porque Julián Reyes, jefe de deportes de Telediario en ese momento, no quería con él en la redacción a una persona, en este caso a la casualidad que era mujer, pero una persona que hiciera autocrítica o que hiciera crítica sobre ciertas decisiones, o que le rebatiera ciertas y le argumentara en contra de ciertas decisiones que le estaba tomando, en concreto de una. Igual sí que era porque eres una mujer, ¿eh? Porque yo hay veces que me lo pienso, que no es lo mismo que te rebata tus ideas un igual que una mujer que encima está defendiendo un momento que es el embarazo. Te he escuchado decir que fuiste una madre tardía, con 45 años, como les pasa a muchas deportistas, ¿no? Que tienen que acabar su vida profesional o encauzarla definitivamente para poder permitirse, entre comillas, el lujo de cogerse una baja maternal. Bueno, también esto ha cambiado, o por lo menos está cambiando de alguna manera, pero de hace muy poquito, Ana. Claro, también es en el momento en que estás preparada. Quiero decir que yo antes, los años anteriores, es que ni me planteaba. Mi dedicación era 100% al periodismo y al periodismo deportivo. Lo que dice Lourdes, yo estaba igual de 100 y pico días al año fuera de casa. Entonces no me cabía. Hay un momento en que ya tu cabeza se estructura de otra manera y te planteas tu vida de otra manera. Y entonces decides afrontar la maternidad, que sabía que tenía que dar un paso atrás profesionalmente, estaba claro, pero no que lo decidiera un jefe por mí, que lo que hicieron. Una cosa es renunciar puntualmente al Tour de Francia y otra cosa es que me apartaron del periodismo deportivo. A partir de ahí acabó mi carrera como periodista deportiva. O sea, no me dejaron seguir progresando como periodista deportiva. Me mandaron a Radio Exterior de España. O sea, donde no se me escuchara, ni se me oyera, ni se supiera que existía Ana José Cancio. Ana José Cancio dejó de existir. De hecho, mucha gente pensó que me había prejubilado o jubilado anticipadamente en el ERE que hubo en Radio Televisión Española, que hubo un ERE que mandaron a la gente con 52 años a su casa, un expediente de regulación de empleo que afectó a 4.000 personas, y mucha gente, como dejó de verme y de escucharme, pensaron que eras una de ellas. Y nada más lejos de la realidad. De alguna manera te arrebataron, por el hecho de haber tomado la decisión de ser madre, te arrebataron tu lugar que te habías currado, que habías trabajado durante tantos años. Efectivamente, porque tú puedes dar un paso atrás, un paso al lado durante unos meses. O sea, tú a partir de ahí decides todo lo que entregas, cuánto puedes entregar, puedes conciliar perfectamente bien, pero no me dieron la oportunidad de conciliar. Me dijeron, te vas a Radio Exterior de España. Y la directora de Radio Exterior de España me dijo, Ana, sé que esto está muy por debajo, que es una gran emisora, pero sé que tú puedes ofrecer muchísimo más como redactora de deportes, como periodista deportiva. Yo esto no te lo puedo ofrecer. Solo te puedo ofrecer un horario. Digo, pues mira, es que quieren que sea una funcionaria, pues nada, de 8 a 3 y ya está, y para mi casa con mi niño, ¿sabes? Entonces, ya, bueno, pero me imagino tú eres una periodista de raza, lo que estás diciendo, que tienes alma de reportera, O sea, te estoy hablando del año 2008, o sea, que me tuve que reinventar profesionalmente. Y reinventándome profesionalmente, pues luego he podido hacer
volver a hacer dentro de los programas de Radio Nacional una sección de deportes, como la esencia del deporte, pero fuera de la redacción de deportes siempre. Es decir, un proyecto personal e individual. Un proyecto además premiado. Sí, por el Lili Álvarez, sí. Sí. Una cosa, vamos a retroceder un poco para que nos cuentes más cosas de tu vida en el periodismo deportivo. Seguramente que tendrás muchísimas anécdotas de pues cuando tú seguías a los redactores, a los deportistas, como has dicho que eres una periodista de reportera, sí, sobre todo la calle. A mí siempre me ha encantado la calle. Pues creo que tienes ahí algunas anécdotas graciosas sobre cuando ibas a los vestuarios y estaban ahí los jugadores, que claro, tampoco estaban acostumbrados a que fueran mujeres a los vestuarios, sino hombres, ¿no? Sí, yo verdaderamente fútbol hacía muy poco, entre otras cosas desde el principio preferí optar a otros deportes, primero porque me gustaban más y segundo porque en la redacción de deportes de Radio Nacional y en cualquier redacción de deportes lo que hacen todos, lo que todos saben de fútbol y es lo que quieren hacer. Pues mira, yo no quiero cubrir fútbol, ¿no? Entonces empecé a cubrir baloncesto. Sí, yo por ejemplo con Fernando Romay lo recuerdo muchas veces, en la antigua ciudad deportiva, el Real Madrid, había un pasillo que accedía a los vestuarios y tal, y ahí estábamos los periodistas, hasta que hubo un momento, yo con mi micrófono inalámbrico, que se dieron cuenta que la puerta se abría, se cerraba, que podían estar en una situación, en fin, que nos echaron del pasillo de vestuarios, todos porque había allí una mujer, todos tuvimos que retroceder, ¿no? Les afectó a todos porque hasta ese momento incluso algunos compañeros entraban al vestuario, les iban entrevistando mientras ellos se cambiaban y tal, pero esto ya lo cortaron en el baloncesto desde que accedí yo. Y luego, en cambio, pues con Ben Johnson, que efectivamente tuvo el récord del mundo de los 100 metros, velocista, y luego dio positivo en dopaje en los Juegos de Atlanta, creo, sí, en Atlanta. Bueno, pues nada, que vino aquí a una carrera a Madrid, en el Palacio de los Deportes, en una reunión de atletismo en pista cubierta, unos meses antes de los Juegos Olímpicos, los 60 metros. Bueno, mi único objetivo era entrevistarle. Yo tenía compañeros en cabina y yo estaba abajo con el inalámbrico porque había que entrevistar a Ben Johnson. Termina la carrera y se me escapa el vestuario. Yo me voy también hacia el vestuario, veo que está la puerta abierta y digo, pues no me lo pensé, esta es la mía, pues entro al vestuario, están ahí todos cambiándose, me miran, me dicen, ¿esta señora dónde va? Esta jovencilla. Y nada, me dirijo a Ben Johnson, le entrevisto en inglés, veo que no le estoy entendiendo nada, le hago 3 o 4 preguntas, no tanto al hilo de lo que él me contestaba, porque yo le entendía muy poco, y entonces ya terminó la entrevista, él me sonríe, me da las gracias, como diciendo, está aquí osada, y les digo a mis compañeros que estaban en cabina, a Miguel Ángel Escamilla y Santiago Pela, bueno, pues ahí tenéis la entrevista, ahora traducid. Y luego me enteré que es que era tartaja, era tartamudo, muy tartamudo. Entonces claro, un inglés canadiense-americano más tartamudo, pues ¿qué voy a entender yo? Pero yo hice la entrevista. Hasta. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Oye, además de que te gusta mucho la información deportiva, también eres una gran deportista, ¿no? Bueno, lo intento, no, soy deportista, siempre es que lo he compaginado siempre en mi vida, la práctica deportiva con el periodismo deportivo. Nunca he dejado de correr, a gimnasio he ido siempre o casi siempre, entrenamientos de fuerza, de lo que fuera, o sea, todas las clases colectivas, yo ahí me meto en todas las que haya, bueno, las más suaves, no, las más suaves ya, pues cuando sea yo muy mayor, todas las que sean hacer el bruto, como digo yo, hacer el bruto. Y he corrido 5 maratones, de lo que estoy muy orgullosa, he corrido y he terminado, ¿sabes? O sea, eso es, estoy muy orgullosa porque era un reto y sí, disfruto mucho practicando deporte. Bicicleta la cogí en sus tiempos, pero luego le cogí miedo y ya la de montaña no tengo suficiente habilidad, no domino suficiente la técnica de andar en bici como para meterme por los caminos. Entonces, bueno, pues yo ya voy corriendo y ya con esto ya voy bien. Oye, y bueno, ya hemos dicho que es que te jubilas en unas horas. Entonces, sí. A ver, cuéntanos, ¿qué planes tienes? Yo no creo que vayas a correr otros 5 maratones. Calla. No, ya no. Bueno, carreras sí, ¿no? Seguirás con las carreras. Sí, sigo corriendo, pero bueno, participar en carreras prácticamente ya no participo porque
me gusta más correr por campo, en la montaña, pero claro, ahí lo mismo, tienes que tener buena técnica bajando, en fin, bueno, igual me meto en un equipo de atletismo, ¿sabes? Y de esta manera lo que saco por pundonor, fuerza y pasión, pues igual con tal. Y a montaña también, mucha montaña, hago mucha montaña, me gusta mucho la montaña. Y nada, toco el oboe. ¡Ah, qué bonito! ¿Ves? Esto tiene gracia. Bonito. Empecé hace 4 años y es un reto, estudio música y dentro de la música el instrumento que he elegido es oboe, que es muy difícil. A mí me gustan los retos complicados, a mí las cosas... nunca nada es fácil, en música nada es fácil, pero bueno, no... He elegido el oboe, ¿qué le vamos a hacer? Ahora ya he gastado el dinero en comprar el oboe, que es muy caro, así que ahora ya tengo que seguir. Os cuento, yo voy a cantar en el Auditorio Nacional, ¿eh? Ay, qué bonito. Ya os contaré. Ay. Pero bueno, respecto a la jubilación, ¿eso que tienes algún plan? No, nada, es lo que te digo. Perfecto. Seguir haciendo deporte, música, estar muy abierta a seguir enriqueciéndome emocionalmente y culturalmente, pues, asistir a mesas redondas, a conferencias, ver museos, disfrutar de los amigos. Nada, abierta a lo que me venga a la vida, o sea, como obligaciones que me llenan mucho, practicar deporte y la música. El resto todo dejarme llevar. Muy bien. Pues nos quedan 2 minutos, pero a ver si tú que sabes lo importante que son los tiempos en la radio, a ver si me sabes contestar a esto. ¿Qué te ha quedado por hacer? ¿Que te ha faltado algo? ¿Te has quedado con alguna espinita clavada? ¿Ese reportaje, esa entrevista, algo te ha quedado por hacer? Jolín, ahora soy incapaz de repentizar eso. Por lo tanto, no debe ser muy gordo, porque no lo tengo muy... interiorizado, sí. Sí, me ha quedado por hacer completar mi carrera como periodista deportiva. Es decir, cuando a mí me mandaron a la trinchera, que era en el año 2008, yo tenía 48 años. En el mejor momento. O sea, y había hecho todo ese currículum del que has hablado, ya lo había hecho. Si yo puedo seguir en el periodismo deportivo, amplío mi currículum, voy a más Juegos Olímpicos, quiero decir, podía haber aportado mucho más al periodismo deportivo. Que hayan cortado de raíz mi carrera como periodista deportiva, esto me tiene muy dolida porque yo me sigo considerando periodista deportiva. Esto será de por vida, pero podía haber dado mucho más y el propio periodismo, o sea, podía haber sido muy enriquecedor mutuamente. Y venga, esta sí, la última. ¿Qué le decimos a aquella mujer que esté escuchando, que acaba de salir de la facultad y que quiera ser periodista deportiva como Ana José Cancio? Bueno, que no se ponga ningún techo, no se ponga ninguna frontera, no se ponga ningún obstáculo, que si lo desea de verdad, busque sus oportunidades. Es muy difícil, yo lo sé, porque yo cuando yo empecé, aunque había menos medios, había más trabajo para los periodistas, fueran hombres o mujeres. En el periodismo deportivo era muy difícil entrar. Pero ahora aquí una mujer, si lo quiere, lo intente, que caerá una vez, otra vez, la pondrán todo tipo de zancadillas, que confíe en ella. Pues con esa confianza me quedo, Ana José Cancio. Un placer escucharte, un placer tenerte aquí como primera invitada de las Junta Letras. Vaya invitada buena me has traído. Qué bien, igual me dedico a juntar letras también a partir de ahora. Pues oye, igual tienes una historia que contar. Sí, tienes muchas historias que contar. Bueno, pues nada, muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Y nosotros seguiremos contando historias aquí en Femenino Singular, en este oasis dedicado a la mujer en el deporte. Y me quedo además con una de las reclamaciones de Ana José Cancio. Más mujeres dirigiendo programas de radio, de televisión y periódicos. Necesitamos a más mujeres al mando porque con nosotras funciona todo muy bien. Yo me despido ya, pero prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Femenino Singular.